Hola a todos, les habla Abraham Ruiz y el día de hoy vamos a estudiar las entrevistas que existen en las organizaciones y sus fases. Para Roncero y García, 2012, la entrevista es un proceso comunicativo entre dos o más personas que cuenta con una serie de pasos para la consecución de un objetivo, cuyo dominio y conocimiento de su naturaleza facilita la lucidez y practicidad de la misma. En palabras de Perea, 2008, la entrevista es un vehículo por el cual las organizaciones pueden gestionar a su capital humano para lograr sus propósitos de desarrollo y crecimiento. Los escenarios en los que se aplica se van ampliando dependiendo de los procesos administrativos que se deban atender. Exige un manejo profesional y eficiente debido a que trata con seres humanos, quienes son el factor más decisivo para la supervivencia, desaparición o éxito de la empresa. El autor presenta una sistematización para clasificar los diferentes tipos de entrevistas organizacionales. Como podemos apreciar, hay distintas clases además de la de selección de personal. Si las clasificamos por el número de personas a las que se les aplica, hay dos tipos, individual y grupal. Si las clasificamos por su enfoque, existen las entrevistas directivas, no directivas, semidirectivas y de choque. Y si las clasificamos en función de su finalidad, las hay del tipo psicológico, informativo, de preselección, de primera entrevista, de entrevista final, de formación de capacitación, de promoción, de méritos, de actuación, de potenciación, de orientación y de salida. Retomando a Roncero y García, de manera general todas las entrevistas organizacionales se componen de tres etapas, independientemente de si su objetivo es evaluar, motivar, orientar o seleccionar personal, las cuales son inicial, intermedia y final. La primera fase se conoce como establecimiento de rapport, en donde el psicólogo organizacional debe crear un clima cálido o un ambiente favorable para que el entrevistado se sienta en confianza, puesto que en las etapas venideras es necesario obtener información sensible del mismo, y si el individuo se siente incómodo o amenazado, su sinceridad o apertura se verá comprometida. También es importante indagar las expectativas que tiene el evaluado de la entrevista. La etapa intermedia es la más extensa. El entrevistador debe asegurarse que la entrevista sea fluida y que los cambios de tema sean en un lenguaje asertivo para evitar roces. Los objetivos principales de esta fase son los de recabar datos importantes y formular preguntas que permitan demostrar o refutar hipótesis sobre el evaluado. Los comportamientos del psicólogo deben ser los de escucha activa y hacer preguntas de forma asertiva. Para la etapa final, el entrevistador debió haber obtenido la mayor cantidad de información que buscaba conseguir. Asimismo, en esta fase se recapitula y verifica la información dada, se resuelven dudas mutuas, se planifican nuevas citas o se acuerdan nuevos compromisos, dependiendo del caso. Y finalmente, se despide al entrevistado agradeciéndole su disposición. Ahora vamos a analizar con detalle los pasos a seguir en una entrevista de selección de personal. Acevedo y López nos dan una serie de recomendaciones para llevarla a cabo de forma exitosa. En primera instancia, es recomendable adaptar el ambiente para que el entrevistado se sienta cómodo. A continuación se enlistan algunos de los factores disposicionales que el entrevistador debe considerar para facilitar que el entrevistado se desenvuelva con fluidez. El tamaño del local no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. La iluminación tiene que ser neutra y estar bien distribuida, por lo mismo debe haber una ventana. El mobiliario tiene que posicionar al entrevistador y entrevistado al mismo nivel. Una mesa y dos sillas cara a cara son suficientes. Asimismo, el lenguaje no verbal del entrevistado debe ser visible para el interlocutor. El ruido externo debe ser lo más mínimo posible para evitar distracciones. La vestimenta del entrevistador debe ser presentable y adaptarse a la imagen de la organización. El entrevistador debe cuidar su lenguaje y sus modales para evitar tensiones con el entrevistado o que éste se retraiga. Inicio de la entrevista. Un apretón de manos, una frase amable y explicar la finalidad de la entrevista pueden ayudar al entrevistado a relajarse y entrar en confianza.
El éxito de la entrevista está condicionado en gran medida por cómo empieza. La empatía es una disposición muy importante para entender la situación del otro y percibirlo como un ser vivo, dinámico y funcional. Los autores enumeran una serie de comportamientos por parte del entrevistador que posibilitan la consolidación del rapport, a saber, 1. Comunicar al entrevistado que la información sensible será tratada confidencialmente. 2. Tratar con cortesía. 3. Interesarse al escuchar. 4. Priorizar las preguntas abiertas por sobre las cerradas. Contrario al anterior, estos son los comportamientos que dificultan el establecimiento del rapport. 1. Plantear de forma muy directa los objetivos de la entrevista. 2. Formular las preguntas de tal manera que las respuestas están implícitas o son fácilmente deducibles. 3. Ser demasiado amable o rudo con el entrevistado. 4. Ser sarcástico para humillarlo o corregirlo. 5. Emplear un lenguaje poco pertinente para la persona o el contexto. 6. Ser muy incisivo o hacer demasiadas preguntas sobre un tema que el entrevistado prefiere evitar tocar. Estas pautas nos ayudarán a minorar el nerviosismo, timidez y reactividad del individuo. Las primeras impresiones en la entrevista. Las primeras impresiones que el entrevistador asevere sobre el entrevistado no son concluyentes, sino que son hipótesis sujetas a prueba que se demostrarán o refutarán en el transcurso de la entrevista. Las expresiones faciales son un elemento fácilmente observable por el entrevistador, las cuales pueden denotar entusiasmo, apatía, timidez, etc. No obstante, los prejuicios del entrevistador no son prueba suficiente para predecir el comportamiento y desempeño laboral del candidato estando ya dentro de la organización. De igual manera, hay que procurar ser lo más objetivo posible y mantener al margen nuestras creencias estereotípicas con respecto a la apariencia física o grupo social del entrevistado. Proceso o desarrollo de la entrevista. Existen dos principales estilos de entrevista, el dirigido y el no dirigido. Su uso dependerá del tiempo disponible, los objetivos de la entrevista y las personalidades de los involucrados. Entrevista dirigida. Su estructura se caracteriza por ser rígida, su dirección está claramente encaminada a la consecución del objetivo. Sus preguntas son estandarizadas y concretas, lo cual hace que el aspirante vaya directo al grano y evita que el candidato divague, se vaya por la tangente o se explaye demasiado. El control del tiempo es preciso. El performance del entrevistado es evaluado mediante listas de chequeo. Es eficiente porque permite recabar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Entrevista no dirigida. En este estilo, el papel del entrevistador es más pasivo y se dedica a escuchar todo lo que le dice el entrevistado. Únicamente interviene para motivar al individuo a expresarse libremente o ayudarle a precisar sus ideas. Las preguntas que se hagan no pueden ser comprometedoras ni sugerir las respuestas. No tiene el objetivo de juzgar o invalidar a la persona. Este tipo de preguntas es principalmente utilizado para la resolución de conflictos, por lo que su éxito está en función del tacto, interés y empatía que muestra el entrevistador. Cima de la entrevista. El clímax de la entrevista es el momento cúspide en el que el entrevistador ha recibido la información suficiente para tomar una decisión. En este punto decide si el candidato continúa o no en el proceso de contratación. Cierre de la entrevista. Se sugiere anticipar el final de la entrevista 5 o 10 minutos antes del cierre de esta. El trato cordial puede mitigar la tensión o nerviosismo producido por la misma. Se resuelven dudas y se le da la oportunidad al entrevistado para agregar información adicional. Es menester que el entrevistado salga con la sensación de que valió la pena. Reporte de la entrevista. Finalmente, el informe debe plasmar las evaluaciones, conclusiones y resultados de la entrevista. El entrevistador debe ser selectivo con los datos vertidos en la entrevista y escoger los más relevantes según el objetivo. Su redacción tiene que ser clara y sencilla para no dar lugar a dudas y que otros miembros de la organización, como los jefes de área, puedan leerlo fácilmente.
Sin más por el momento, eso es todo de mi parte y me despido. Saludos.